Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 y les estaremos hablando acerca de lo que son los trastornos cualitativos y cuantitativos plaquetarios, la púrpura trombocitopénica idiopática. Este grupo está integrado por Keila, Corina, Yunairi, Berlin, Ray, Rosa y Miriam. Bueno, mi nombre es Keila Félix, me presento nuevamente. Yo les daré una pequeña introducción al tema. La producción de la plaqueta depende de la proliferación y diferenciación de células progenitoras hacia las células comisionadas llamadas megacariocitos, los cuales, al fragmentarse, forman las plaquetas. Dentro del microambiente de la médula ósea, también son importantes las células del estroma que le brindan un soporte a la célula progenitora hematopoyética y a las citocinas, incluyendo la trombopoyectina, las interleucinas 6 y 11, así como las stem cell factor. La función normal de las plaquetas es contribuir a mantener la integridad del sistema de hemostasia al evitar la aparición de hemorragias y trombosis. Podemos definir la trombocitopenia como la disminución de plaquetas por debajo de 150,000 y su causa puede agrupar distintas formas. Por ejemplo, tenemos la producción insuficiente, el aumento de la destrucción y la disminución y almacenamiento inadecuado. Lo vamos a dividir en dos grupos, la producción insuficiente, estas son de origen congénito y de origen adquirido. En el origen congénito vamos a tener lo que es la trombocitopenia congénita megacariocítica, la anemia de Fanconi, la trombocitopenia con ausencia de radio, el síndrome de Bernard-Soulier, la mutación del gen MIH9, el síndrome de Wiskott-Aldrich y el síndrome de Dick-George. Entonces, en el origen adquirido vamos a encontrar la aplasia pura de CLE megacariocítica adquirida asociada a quimioterapia y radioterapia por infecciones virales, fármacos no antineoplásicos, consumo de alcohol, anemia megaloblástica, deficiencia grave de hierro, infiltración de la médula ósea asociada al SIDA y síndrome de falla medular. Podemos definir la anemia de Fanconi como una anemia aplásica hereditaria con mutaciones genéticas. La falla en la médula ósea se manifiesta después de los 5 años de edad con síntomas de anemia, hemorragia debidas a la trombocitopenia, leucopenia, alteraciones a nivel de la piel, defectos en el esqueleto y falta de crecimiento, entre otras manifestaciones clínicas. La trombocitopenia obedece a la ausencia de células hematopoyéticas pluripotenciales. Tenemos la trombocitopenia con ausencia de radio, también tiene un patrón hereditario y muestra trombocitopenia grave, aunque mejora con la edad, observándose disminución o ausencia de los megacariocitos en la médula ósea. Se observa una ausencia de ambos radios y puede haber malformaciones acompañantes. Tenemos ya para terminar y darle paso a mi compañera el síndrome de Bernard-Soulier. Estos pacientes muestran lo que es una trombocitopenia con una trombopoiesis disminuida e inefectiva. Las plaquetas gigantes y disfuncionantes por anormalidad en el complejo glucoproteico IB4-5 de la membrana placentaria, lo cual ocasiona una falta de interacción en el factor de von Willebrand, alterándose la adhesión de plaquetas. Algunas medidas en el tratamiento son los anticonceptivos orales, la desmopresina, la transfusión de plaquetas, el factor 7, agentes fibrinolíticos, el gelfoam, la trombina e incluso el TCPH. Es todo de mi parte y le voy a dar paso a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Corina Goris y voy a continuar hablando acerca de la mutación del gen MYH9.
Las enfermedades relacionadas con las mutaciones de este gen son un grupo de patologías genéticas que se caracterizan por la presencia de macrotrombocitopenia, inclusiones leucocitarias y un riesgo variable a desarrollar lo que es insuficiencia renal. Las mutaciones de este gen están localizadas en el cromosoma 22, translocación 12-13. Estos afectan lo que es el citoesqueleto de los megacariocitos y pueden producir trombocitopenia, plaquetas gigantes e inclusiones de los leucocitos. Algunos pacientes pueden ser confundidos con pacientes que tienen infecciones y recibir un tratamiento indebido. Aquí se va a recomendar lo que es el soporte transfuncional solamente si el paciente va a cirugía o si tiene una hemorragia incontrolable. Síndrome de Wilcox-Aldrich. Esto es un trastorno de inmunodeficiencia primaria. Una persona con esta afección tiene un sistema inmunitario que no funciona adecuadamente para proteger al cuerpo de las infecciones. La mutación de este síndrome se encuentra en el gen WASP, en el brazo corto de lo que es el cromosoma X. Es el defecto hasta ahora conocido responsable de la trombocitopenia en estos pacientes. Algunos otros pueden cursar con sobrevida plaquetaria acortada. Un cambio característico de la microtrombocitopenia y además los pacientes pueden tener eczema e inmunodeficiencia con disminución de linfocitos T, lo cual va a aumentar lo que es el riesgo de infecciones recurrentes y a largo plazo pueden presentar enfermedades autoinmunes y linfoproliferativas. El trasplante de células progenitoras es el tratamiento de elección para esta patología. Ahora hablemos de lo que es el síndrome de DiGeorge. Este es un trastorno cromosómico que ocasiona un desarrollo deficiente en varios de los sistemas del cuerpo. Este trastorno está ocasionado por un defecto en el cromosoma 22. Aquí vamos a observar trombocitopenia, con defectos en el corazón derecho, también deficiencia inmune, plaquetas gigantes, hipocalcemia, paladar hendido y cambios neuropsicológicos. La trombocitopenia también puede tener un componente autoinmune con anemia hemolítica, lo que se conoce como síndrome de Evans. Y eso se puede tratar con esteroides. Algunas razones para sospechar trombocitopenias hereditarias son historia clínica de trombocitopenia, falta de respuesta al tratamiento de trombocitopenia autoinmune, tamaño anormal de las plaquetas, ataque al nacimiento, anormalidades estructurales asociadas, sangrados fuera de lo que es la proporción con la cifra de plaquetas y trombocitopenia estable por años. Ahora hablemos de lo que es la aplasia pura de serie megacariocítica adquirida. Esta es una rara entidad hematológica. Va a estar caracterizada por lo que es trombopenia y ausencia o disminución significativa de lo que son los megacariocitos en la médula ósea, cuya etiología todavía no está precisada. Esta aplasia va a cursar con trombocitopenia por supresión autoinmune sobre los megacariocitos. También se han descrito anticuerpos contra la TPO y su receptor, y eso se puede asociar a enfermedades autoinmunes como lupus o infecciones como lo es la hepatitis C. Aquí puede preceder al desarrollo de anemia aplásica o mielodisplasias. Como medidas terapéuticas para esta patología, para esta aplasia, lo que se va a hacer es bloquear la respuesta inmune y se va a utilizar para esto ciclosporina o globulina antitimocito. Ya por último de mi parte, hablemos de lo que es la anemia megaloblástica. Este es un tipo de anemia en la que la médula ósea produce menos glóbulos rojos de forma ovalada, anormalmente grandes, en lugar de producirlos de manera redonda o de forma de disco. Y estos van a tener un poco de desarrollo de hemoglobina. Estos tienden a no sobrevivir tanto tiempo como los glóbulos rojos normales. Esta anemia es otra entidad capaz de producir trombocitopenia por defecto en la producción de la médula ósea. En los Estados Unidos de Norteamérica, el 20% de los pacientes con esta anemia, debido a lo que es la deficiencia de vitamina B12, pueden mostrar trombocitopenia moderada y su frecuencia puede ser mayor en pacientes alcohólicos por deficiencia asociada a ácido fólico al alcoholismo.
También cabe destacar que los megacariocitos pueden estar en cifras normales o incrementadas, pero eso suele mostrar solamente alteraciones morfológicas, tales como lo es un mayor tamaño, un segmento nuclear disperso, aunque también en esta anemia los cambios morfológicos en la serie megacariocítica son menos distintivos que los observados en la serie eritroide o mieloide. Aquí vamos a observar que las plaquetas pueden mostrar también alteraciones en lo que es su función. El tratamiento para ese tipo de anemia, para la anemia megaloblástica, es darle al paciente vitamina B12 o también ácido fólico. Los voy a dejar con mi compañera. Muy bien, mi nombre es Jonaidi Gutiérrez y les continuaré desarrollando el tema. Sobre la quimioterapia y la radioterapia, estas también causan trombocitopenia y la severidad puede ser proporcional a la intensidad de dosis. En la mayoría de casos es reversible, aunque algunos pacientes presentan trombocitopenia crónica por probable daño a la médula ósea. Para el tratamiento, mientras se recupera la médula ósea de la acción mielotóxica, puede ser necesario el apoyo transfuncional de plaquetas e incluso el uso de citocinas como la trombopoyetina recombinante, el factor estimulante de colonias de granulocito o algunas interleucinas. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a infecciones virales, la trombocitopenia puede deberse a supresión directa de los megacariocitos por invasión viral o por reacción cruzada de anticuerpos. Se ha descrito en rubiola, varicela, dengue, virus Epstein-Barr, citomegalovirus y parvovirus. En algunos casos, el hiperesplenismo o la esplenomegalia acompañantes contribuyen también a la trombocitopenia. El tratamiento estaría dirigido contra la enfermedad de base, pero puede llegar a requerirse de apoyo transfuncional con plaquetas, la gamma-globulina 4 e incluso el uso de esteroides. Pacientes con enfermedad hepática crónica por virus de hepatitis C pueden tener trombocitopenia debido a hiperesplenismo, anticuerpos antiplaquetas y citocinas directa del virus en megacariocitos. En algunos estudios se ha observado que el tratamiento con trombopoyetina recombinante puede ser de utilidad en casos seleccionados. Siguiente diapositiva. Ya en cuanto a los fármacos no antineoplásicos, algunos fármacos pueden causar aplasia de megacariocitos de forma selectiva, lo que ocasiona trombocitopenia. Entre estos fármacos encontramos las tiazidas, que han sido las más frecuentemente implicadas. Reportes aislados han informado un descenso en la producción de plaquetas por el dietilestilbestrol y por el factor estimulante de colonias granulocito macrófago. La severidad del cuadro es variable y el tratamiento consistiría en el retiro del fármaco sospechoso, entre otras medidas. Siguiente, por favor. Ya por último, en cuanto al consumo de alcohol, el consumo de alcohol en grandes cantidades puede producir trombocitopenia por la supresión directa de la producción plaquetaria en la médula ósea. En tales casos se observa una disminución de los megacariocitos, los cuales pueden mostrar vacuolas en su citoplasma. El alcohol también acorta la supervivencia plaquetaria observada durante su ingesta. Las cuentas plaquetarias pueden retornar a lo normal después de suspender la ingesta de alcohol, ocurriendo en ocasiones trombocitosis reactiva y transitoria. En pacientes alcohólicos con cirrosis, la trombocitopenia también se debe a la presencia de esplenomegalia congestiva, a la deficiencia de ácido fólico y a la deficiencia de trombopoyetina, la cual es producida en el hígado. Dentro de las medidas terapéuticas, el retiro de alcohol es fundamental. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Belín Eustache y estaré hablando sobre síndromes de falla medular. Otras enfermedades que producen
trombocitopenia por una producción inadecuada son las anemia aplásica, en la cual se puede afectar la cantidad de células progenitoras pluripotenciales, ocasionando no solo trombocitopenia, sino pancitopenia. Por otra parte, en la hemoglobinuria paroxística nocturna y los síndromes neurodisplásicos, se puede observar una proliferación y diferenciación disminuida de los megaliocitos, conduciendo, entre otras alteraciones, a la trombocitopenia. Los tratamientos de esos síndromes son la TPC-H y la globulina antitimóxico, la ciclosporina y el soporte transfusional, entre otros. Siguiente. Entonces, en la púrpura trombocitopénica idiopática, púrpura trombocitopénica idiopática se manifiesta por trombocitopenia, medula ósea normal y ausencia de cualquier otra enfermedad capaz de causar disminución de las plaquetas, como el lupus eritematoso diseminado. Los síndromes neurodisplásicos, la coagulación intramuscular diseminada, aguda o crónica, entre otras. En los Estados Unidos de Norteamérica, la incidencia aproximada es de 6,000 casos al año y de 5.5 casos por 100,000 habitantes. El mecanismo principal de la trombocitopenia se debe a la presencia de autoanticuerpos en la mayoría de los casos de tipo hemoglobina G, dirigido contra las glucoproteínas 2B, 3A de las plaquetas, y existe una respuesta inmunológica anormal con producción de anticuerpos por los linfocitos B. Pero también se ha descrito que los linfocitos T participan causando daño citotóxico directo sobre las plaquetas y además liberan citotoxina que interfieren con la maduración de los megaliocitos y producción de plaquetas. Siguiente. El tratamiento de emergencia con hemorragia aguda, el cual incluye uno o más de los siguientes: los glucocorticoides a dosis altas, metilprednisolona de 1 gramo por día, en dosis divididas por 3 días, o desametasona 40 miligramos por día, por 4 días, y gamma-globulina intravenosa 1 gramo por kilogramo por día, por 2 días, a 400 miligramos por kilogramo por día, por 5 días. La transfusión de plaqueta después de la infusión de hemoglobina G4 también puede mejorar los sangrados. Otros tratamientos son el ácido aminocaproico y la vincristina combinada con hemoglobina G4. En pacientes adultos con esa enfermedad, sin tratamiento previo, se ha utilizando también desametasona por 4 días, de forma mensual por 6 ciclos, alcanzando respuesta de 89%. La hemoglobina G4 bloquea a los receptores F de los macrófagos esplénicos, disminuyéndose la remoción de plaquetas obstruidas con anticuerpos
y produce una respuesta en 75% de los pacientes y se utiliza cuando se requiere un incremento transitorio de plaquetas en cirugía o trabajo de parto. Siguiente. En la púrpura trombocítica idiopática durante el embarazo, es también conocida como trombocitopenia gestacional y es una de las más frecuentes encontradas en mujeres sanas durante el embarazo o en el periodo periparto. Es un hallazgo relativamente raro, pues su incidencia es muy baja. La púrpura trombocítica idiopática durante el embarazo puede causar trombocitopenia moderada o severa. En los 2 primeros trimestres, la púrpura trombocítica idiopática también puede exacerbarse durante esta etapa. Entonces, y mejora después del parto. Por otra parte, de los tratamientos pueden complicar el embarazo o el desarrollo fetal. Si no hay sangrados y la paciente tiene plaquetas de superior de 30,000 por mililitro, solo se recomienda la observación si requiere tratamiento. Se puede emplear de forma inicial glucocorticoide con las dosis mínimas para mantener plaquetas superior de 50,000 por mililitros. Y con esas cifras de plaquetas se puede llegar a tener un parto por vía vaginal, pero si se quiere cesárea o anestesia epidural, es recomendable tener encima de 80,000 plaquetas. Si no hay respuesta con esteroides, se puede emplear hemoglobina G 400 miligramos por kilogramo por día por 5 días o un gramo por kilogramo por día por 2 días. O la combinación de hemoglobina 4 y dosis altas de esteroides. Siguiente. La esplenectomía se recomienda en el segundo trimestre si no hubiera respuesta a los tratamientos previos. La trombocitopenia neonatal se origina en un producto de madre con púrpura trombocítica idiopática, primaria o secundaria, debido al paso de transplacentario, de los autoanticuerpos maternos. La frecuencia de púrpura neonatal con plaquetas inferior de 50,000 es de 10 a 25% y inferior de 20,000 plaquetas en 5% aproximadamente. Siguiente. La infiltración de la médula ósea. La médula ósea suele ser un sitio de infiltración por malignidades hematológicas como las leucemias o linfoma. También se puede infiltrar por cánceres del pulmón, mama o próstata. Algunas infecciones como las micosis y tuberculosis pueden también infiltrar o en desórdenes metabólicos como la enfermedad de Gaucher. A causa de dichas infiltraciones se pueden entuberse la hematopoiesis normal, observándose anemia o pancitopenia. Y las plaquetas pueden disminuir por una producción inefectiva. El tratamiento será enfocado a la enfermedad de base. Siguiente. Trombocitopenia asociada al SIDA.
Es otra causa frecuente de trombocitopenia por inadecuada producción, ya que el virus infecta a los megalocitos y células del estroma en modo. La supresión de los precursores plaquetarios se favorece también por la acción de los linfocitos T infectados. La infección por VIH es más frecuente en consumidores de drogas, 36% que en homosexuales, 16% y hemofílicos, 19%, dependiendo de la población estudiada. La trombocitopenia puede darse también por unión del complemento y compleos impremes que contienen anticuerpo hemoglobina G, lo cual ocasiona destrucción de plaquetas. Además, también puede haber reactividad cruzada de anticuerpos entre los antígenos virales y las glucoproteínas plaquetarias, produciendo una remoción de plaquetas en vaso. El tratamiento recomendado es la terapia antirretroviral. Entonces, en pacientes con trombocitopenia severa y hemorragia es similar a pacientes de púrpura trombocitopénica idiopática con esteroides y gamma globulina intravenosa y hemoglobina G4 e incluso con el esplenectomía, con la cual puede haber respuesta completa y sostenidas hasta del 80%. No se ha observado progresión del SIDA posterior a la esplenectomía. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rosa Germán y yo les continuaré hablando sobre la trombocitopenia aloinmune neonatal. La destrucción de plaquetas en estos casos se debe al paso trasplacentario de los anticuerpos maternos contra las plaquetas producto portadoras de antígenos heredados del padre, mostrando algunas semejanzas a la anemia hemolítica del recién nacido por la incompatibilidad al RH positivo, excepto que la trombocinia se presenta desde el primer embarazo. Antígeno PI es encontrado cerca del 98% de la población. En la población general, las mujeres que son negativas a dicho antígeno son las que producen tales anticuerpos que al pasar al feto durante el embarazo originan la trombocitopenia. Siguiente. Origen no inmune. Púrpura trombocitopénica trombótica síndrome urémico hemolítico PITSUH. Microangiopatías microangiopáticas trombocitopénicas microtrombosis. La forma idiopático con más frecuencia se presenta en mujeres de 20 a 50 años, observándose anemias hemolíticas, púrpuras, cambios renal. Después del diagnóstico, el intercambio plasmático debe iniciarse inmediatamente. También mostrado beneficios, pero sí está indicada en la transfusión de plaquetas y queda reservada ante hemorragias graves. Siguiente. Trombocitopenia en la preeclampsia. Es una causa de morbilidad materno-fetal. La trombocitopenia en estos pacientes puede aparecer preeclampsia. Puede aparecer en el 50% de ellas. Su intensidad depende en forma directa de la gravedad
de preeclampsia o de la eclampsia. Casi todas las manifestaciones se resuelven dentro de pocos días después del parto. En algunos pacientes, las cifras de plaquetas o en aumento de DHI puede ser después del parto en el primer día de la mayoría de las pacientes. Siguiente. Trombocitopenia asociada a infección. Manifestaciones de CID. Supresión de MO por mecanismos inmunológicos o por la combinación de todos ellos. Esta puede ser un signo de infección severa, indicando la necesidad de un tratamiento oportuno con antibióticos. Las infecciones por gram positivo por medio de exotoxina pueden dañar las plaquetas, causando trombocitopenia y trombosis. Saludos, mi nombre es Ray Flores y en esta ocasión yo le estaré dando continuidad al tema y trataré la trombocitopenia en lupus eritematoso sistémico y en síndrome antifosfolípido. Empezamos con la trombocitopenia en lupus eritematoso sistémico y esta se reporta en un 20 a 40% de los casos. Su origen es multifactorial y es debida a un hiperesplenismo, supresión del MO, la púrpura trombocitopénica idiopática, también está la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico, estados ilusionales, sepsis, y estas son las que se relacionan al tratamiento. Vamos a ver que los anticuerpos contra las plaquetas es la causa más frecuente de esta enfermedad y su especificidad puede ser contra las glucoproteínas 2B y 3A, que pueden hacer complejos inmunes y anticuerpos antifosfolípidos para favorecer la trombocitopenia. En la trombocitopenia severa en lupus eritematoso sistémico, esta es muy rara, pero puede ser fatal con sangrados en el tubo digestivo, el sistema nervioso central o pulmonar, y por otra parte puede ser un indicador de mal pronóstico por asociarse a enfermedades neuropsiquiátricas, renales, el síndrome antifosfolípido de pacientes con lupus eritematoso. En cuanto a su tratamiento, vamos a ver que esta se trata con corticosteroides solos o combinados con inmunosupresores, y estos medicamentos lo que hacen es que pueden controlar la trombocitopenia y pueden requerirse en casos severos de IgM intravenosa. También se utiliza la esplenectomía con remisiones sostenidas en 60%, pero estas pueden causar o pueden presentar diversas complicaciones, y los medicamentos útiles para esta enfermedad son el danazol y la cloroquina. Ahora yo le estaré hablando del síndrome antifosfolípido. En los pacientes con antifosfolípidos se puede observar una trombocitopenia en un 20 a 40% de la enfermedad, la cual generalmente es leve y aparentemente es debida a la unión de los anticuerpos antifosfolípidos a la membrana plaquetaria, causando su destrucción. Los anticuerpos antiplaquetarios dirigidos con la glucoproteína 2B y 3A pueden ser encontrados en un 40% de los pacientes con síndrome antifosfolípido y trombocitopenia. Las hemorragias en los pacientes con esta enfermedad y trombocitopenia son poco frecuentes, y para en el tratamiento vamos a ver que dichos anticuerpos con tratamientos inmunosupresor pueden disminuir, pero no así los anticuerpos antifosfolípidos, sugiriendo que un fenómeno inmune secundario coincide con el síndrome antifosfolípido. Este tratamiento se puede dar de forma semejante a la púrpura trombocitopénica idiopática en pacientes con trombocitopenia severa con corticosteroides, IgG intravenosa, la
fosfamida e incluso la esplenectomía con profilaxis antitrombótica en el periodo postoperatorio. Ahora yo les estaré hablando sobre la trombocitopenia por medicamentos. Esta enfermedad fue descrita hace más de 100 años por la ingesta de un medicamento que es conocido como la quinina, y luego se estudió diversos medicamentos, entre otros fármacos, entre los cuales está la quinidina y las sulfonamidas. Para esto se detalló diferentes mecanismos para ser explicado, y vamos a ver que en el mecanismo A, vamos a ver que se da a través de la unión del medicamento con la membrana de las plaquetas circulantes. Esto lo que ocasiona es una función de apteno con la formación consecuente de anticuerpos. En el segundo mecanismo vamos a ver que otra observación que se hizo es que el medicamento se une a un anticuerpo preformado, o sea que ya estaba existente. Este mecanismo lo que ocasiona es la formación de un complejo, el cual se une a una membrana plaquetaria y causa la destrucción de las plaquetas. Y en el tercer mecanismo, este es un mecanismo que se ha descrito para este tipo de trombocitopenia, y es que algunos fármacos como las sales de oro y el alfa-metil-dopa forman verdaderos autoanticuerpos, es decir, que estos no requieren necesariamente al medicamento para interactuar con las plaquetas, sino que lo hacen por sí mismo. Por otra parte, la presencia de una reacción alérgica o un choque anafiláctico relacionado con la ingesta de un medicamento también puede ocasionar trombocitopenia. En el tratamiento de esta enfermedad vamos a ver que se hace una suspensión obligatoria de fármaco sospechoso. Se usan los glucocorticoides y según la gravedad del cuadro, se recomienda la transfusión de plaquetas. La combinación del intercambio plasmático con la administración de inmunoglobulina G intravenosa y esteroides en alta dosis pueden ser también muy útiles, sobre todo en pacientes de altos riesgos. Ahora yo les voy a hablar sobre la trombocitopenia inducida por heparina. La incidencia de la trombocitopenia inducida por heparina es un 1 a 5% y se observa con más frecuencia en pacientes quirúrgicos, especialmente mujeres, y con heparina no fraccionada o de alto peso molecular. También se ve con heparina fraccionada o de bajo peso molecular. Para el diagnóstico de esta enfermedad se toma en cuenta tener menos de 150,000 plaquetas o una disminución de un 30 a 40% de las plaquetas iniciales. Otros autores refieren de entre un 50 a un 70%. Eso varía. La aparición de la trombocitopenia inducida por heparina es debida a la interacción entre la heparina y el factor plaquetario 4, que es el que está secretado por las plaquetas y las células endoteliales, y en un anticuerpo IgG, formándose así un complejo capaz de activar a las plaquetas y causar agregación con trombocitopenia secundaria a la misma. En el tratamiento vamos a ver que se trata con los inhibidores directos de la trombina, que entre estos están el tanaparoide, la lepirudina y el argatroban. Estos son los agentes recomendados por los Estados Unidos de Norteamérica para el tratamiento de la trombocitopenia inducida por heparina. Estos compuestos pueden causar hemorragias
como efectos secundarios, y la transfusión de plaquetas no se recomienda por el riesgo de favorecer más a que se ocasione trombosis. Ahora voy a tratar la trombocitopenia post-transfusional, que esta es poco frecuente y suele ocurrir entre los 7 a 10 días de una transfusión de sangre. Esta usualmente afecta a mujeres añosas que están sensibilizadas por embarazos previos. En esta, el halo anticuerpo más común está dirigido contra el antígeno plaquetario PGJ y puede observarse con la transfusión de cualquier producto de la sangre, pero es más común con eritrocitos. En esta aparecen petequias y equimosis, así como la trombocitopenia. Los posibles mecanismos son que en la sangre almacenada se acumula halo anticuerpo y halo antígenos, que son los que promueven el aclaramiento de las plaquetas en el vaso o por acción del complemento de esta enfermedad. Los pacientes con esta enfermedad frecuentemente están hospitalizados en estado agudo, los cuales tienen antecedentes de transfusión, generalmente con paquete eritrocitario, y cursan con trombocitopenia grave, menor a 10.000 mililitros. Estos van a tener fiebre y sangrado. Incluso el sangrado puede estar en el sistema nervioso central en un 10%. Para su tratamiento se ha usado el intercambio plasmático, también se han empleado los corticosteroides y la administración de IgG intravenosa, que suelen ser efectivos. La transfusión de plaquetas se reserva para pacientes con hemorragias graves, y después de algunos días de tratamiento, la trombocitopenia posttransfusional se resuelve. Bien, yo le estaré continuando hablando sobre el síndrome de Kasabach-Mehri. Este síndrome presenta una trombocitopenia severa por el atrapamiento plaquetario en un tumor vascular de localización superficial o que invaden órganos internos. La adhesión de plaquetas al endotelio anormal es seguida de agregación plaquetaria, finalizando en la activación de coagulación con SID, o mejor conocido como la coagulación intravascular diseminada. En este síndrome, los tratamientos que se han intentado son con esteroides, inmunosupresores, quimioterapia, interferón e incluso la radiación y la resección quirúrgica, pero ha sido consciente. Ahora le continuaré hablando sobre la trombocitopenia gestacional. Esta es una de las enfermedades más frecuentes encontradas en mujeres sanas durante el embarazo o en el periodo periparto. Su incidencia es de un 5 a un 7% de los embarazos sanos. La trombocitopenia en el embarazo normal es también conocida como trombocitopenia gestacional y se caracteriza por ser en general muy leve y asintomática, y ocurre en el segundo o tercer trimestre del embarazo. No tiene antecedentes previos, cuando la mujer, perdón, no tiene antecedentes previos de la trombocitopenia, y cuando no se asocia a una trombocitopenia fetal y no presenta complicaciones durante el embarazo ni el parto. La trombocitopenia gestacional, hasta ahora se desconoce su etiología, y de las explicaciones que se han tratado de dar son la hemodilución, la coagulopatía subclínica y compensada, también la lesión endotelial o de extrusión inmune, y también se sugiere consumo de plaquetas por la placenta y depresión de la megacariopoiesis. La cuenta de plaquetas en pacientes
En estos pacientes este es mayor a 70.000 y retorna a lo normal después del parto. Se distingue de la PTI porque en estas últimas pacientes existe la trombocitopenia previa al embarazo y la trombocitopenia es más severa y puede observarse desde el primer trimestre con presencia de hemorragias y puede haber también una trombocitopenia fetal, lo que no se observa en la trombocitopenia gestacional, ya que esta no requiere un tratamiento y el parto puede ser manejado normalmente. En embarazo subsecuente, la trombocitopenia puede ser recurrente, como ya yo dije anteriormente. En cuanto a la distribución y el almacenamiento inadecuado, la distribución o almacenamiento normal de la masa plaquetaria también puede ser una causa de trombocitopenia, y esto ocurre principalmente en los padecimientos que evolucionan con esplenomegalia o el hiperesplenismo, en donde la mayoría de las plaquetas son secuestradas en el compartimiento esplénico. Como ya dije anteriormente, existe lo que es la esplenomegalia y el hiperesplenismo. En el vaso se puede almacenar en condiciones normales hasta una tercera parte del total de las plaquetas circulantes. La esplenomegalia puede aumentar el secuestro de las plaquetas y puede causar una trombocitopenia. Existen varias causas de esplenomegalia con trombocitopenia secundaria, pero una de las más frecuentes es la que resulta de la cirrosis hepática, que con una hipertensión portal y una esplenomegalia congestiva. En los pacientes cirróticos, además de trombocitopenia por secuestro esplénico, se puede observar una disminución en la producción hepática de tromboproyectina, lo cual también contribuye a la trombocitopenia. Los pacientes con trombocitopenia cirróticos, con hipertensión portal y esplenomegalia, no producen sangrado directamente, por lo que no se requiere de un tratamiento específico. Los sangrados más bien pueden ser favorecidos por las alteraciones de la coagulación acompañante. Y en cuanto al hiperesplenismo, este está asociado con una triada de esplenomegalia, citopenias en la sangre e hiperplasia compensatoria. Puede ser corregida con una esplenectomía. También, como los fenómenos responsables de este aumento en el secuestro esplénico, podemos encontrar o podemos mencionar lo que es la infiltración celular, la congestión vascular, la hiperplasia de células fagocíticas, también las cuales se residen del vaso o células circulantes en la sangre periférica, opsinadas con anticuerpos. Y finalmente, estas son depuradas por los macrófagos del vaso. La trombocitopenia debido a hiperesplenismo no tiene importancia clínica, ya que los pacientes suelen tener alrededor de 40.000 plaquetas y no presentan sangrado. Más bien, los síntomas están relacionados con la enfermedad de base. Y esta también puede estar relacionada con el tamaño del vaso. Hasta aquí es nuestra exposición.